Una vez más estamos aquí con nuestros amigos y hermanos para hablar de salud y transformación. Nos, es muy importante que nosotros podamos tener claro lo que deseamos hacer en este programa, que cada uno de ustedes cuando vean este programa sientan el deseo de verlo porque sepan que lo que hablamos aquí les va a beneficiar en su vida diaria. Consejos diarios, información sana y eso es lo que traemos en salud y transformación día tras día. Así que vamos a empezar una vez más con una oración. Señor, te agradecemos infinitamente porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y en esta tarde sabemos que puede ser tarde, como también puede ser en la mañana, al mediodía o en la noche, a donde quiera que nos estén viendo, porque este programa se ve en todas partes y donde quiera que se vea, Señor, lleva tu bendición a cada uno de los oyentes. Quédate con nosotros y dirige nuestros hablar como el pensar. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, aquí vamos a ver que tenemos un programa hoy que nos viene hablando de las proteínas. ¿Cómo, ¿Qué proteína podemos comer? ¿Proteína animal, proteína vegetal? Eh, en un programa le dije que nosotros comemos, todo lo que comemos tiene proteína, tiene grasa y tiene carbohidrato, aunque sea una lechuga, porque Dios ha puesto todo eso en cada una de las de los vegetales, de las frutas, todo tiene proteína, tiene grasa y tiene los carbohidratos que tantos nos hacen bien, si lo sabemos escoger, por supuesto. No se informó de hombres ni mujeres que murieran de ninguna enfermedad. Así que, eh, ¿ok? Y en el pasado, pero entonces ahora vamos a ver por qué nosotros ahora no ponemos el televisor, no ponemos la radio sin escuchar que hay alguien que esté enfermo, que hay una tragedia y muy diferente al tiempo de antes, ¿verdad? Pero bueno, como les dije al principio, los consejos de nutrición eh, expresados en este programa no pretenden ser un sustituto del consejo médico ni reemplazar tan mucho menos la visita a un médico o a un profesional. No damos aquí recetas, no solo no hablamos de que usted no debe de ir a un profesional a hacerse un chequeo, sino que hablamos de un estilo de vida, ese estilo de vida sano que podemos llevar en la casa y tener, tener a diario en el refrigerador algo que sea de beneficio para nosotros. O sea, algo sencillo, una vida sencilla, un estilo de vida sencillo que nos permita ser feliz, pero también ser sano y ser meticuloso en lo que vamos a elegir para nuestro cuerpo. Muy bien. La proteína animal y las proteínas vegetales están al día, ¿verdad? Pero mire qué hermoso es cuando nosotros escogemos lo que es bueno para nuestra vida, para nuestra salud. Vamos a ver que cuando nosotros tenemos temor a Dios, vamos a escoger lo mejor para nuestra salud porque no nos queremos matar. Porque cuando nosotros estamos comiendo lo que nos hace daño, en verdad no lo que estamos haciendo es hacer un daño a nuestro cuerpo, por lo tanto estamos aligerando nuestra muerte, pues, ¿y para qué queremos? Yo digo, si la muerte me quiere que me busque, yo no la voy a buscar. Así que vamos a ver ahí en la pantalla un versículo que es muy importante que lo tengamos en mente, ¿verdad? Y este versículo dice de la siguiente forma.
el temor de Dios multiplica los días más los años, de los impíos se acortarán. Está en la pantalla. Así que, eh, como lo pueden ver ahí, exactamente. Él dice, el temor de Dios multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. Es muy importante que tengamos eso presente. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que temen a Dios? Los que obedecen a Dios. ¿Quiénes son los que no obedecen a Dios y que por su manera, no es que Dios quiere acortarle la vida, sino que por su manera de vivir, por su estilo de vida, escogen el sufrir y el acortar la vida, ¿verdad? Así que podemos ver que el que invoca, dice la palabra de Dios, esto se encuentra en Salmos 91, 15 y 16, dice de la siguiente manera. El que me invocara él me invocará y yo le responderé. Él estará en la angustia. Lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahora dígame usted, ¿no le parece que es hermoso que nosotros podamos tener esa promesa tan bella que si nosotros invocamos a Dios, no solamente para que nos ayude a pagar la casa, que nos dé alimento, sino para todo? Y Él dice, yo le responderé. Y que Él va a estar con nosotros en la angustia. Yo acabo de pasar por una angustia muy triste y en verdad fue para mí muy duro saber que un hermano mío estaba muy enfermo y no teníamos la solución para ayudarle. Y el Señor socorrió y arregló las cosas de la manera que mejor lo puede hacer Él y solamente Él. ¿Por qué? Porque clamé a Dios y Él me escuchó. Así que yo soy un testigo fiel de que cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos escucha. Él está ahí para socorrernos. Dice que nos saciará de larga vida si nosotros cuidamos, porque Él nos da la salud. Pero ¿qué sucede? Nosotros con nuestros malos hábitos y nuestros gustos a veces pervertidos, acortamos la vida, pero Él quiere que tengamos vida larga y mostrarnos que que la salud y la salvación vienen juntas. Así que es muy importante, amigos, que nosotros tengamos esto muy presente, que el Señor se preocupa por nuestra salud y se preocupa también por lo que comemos. Fíjese, ¿por qué les digo esto? Una vez más, cuando Dios hizo al hombre, estaba sano, no conocía lo que era enfermedad y sin embargo le dio la receta, le dio el régimen alimenticio para que él viviera. No le dejó, él dijo, es muy inteligente, va a escoger su propia comida. No, Dios le dijo qué iba a comer. Así que hasta el día de hoy, Dios quiere que sigamos un régimen alimenticio que nos ayude a tener vida y vida en abundancia. En la Biblia no encontramos pues un relato claro de lo que y individual de los hombres que vivieron en aquel tiempo. Fíjese que no se encontró nunca en la Biblia no se encuentra un relato que diga que alguien murió de tal enfermedad cuando era niño. Dice que la historia dice que en esa época no se registró ningún caso de sordo, fíjese usted, ni lisiado, ni deforme o mucho menos loco. No muestra por ningún lado un caso de muerte natural en la infancia ni en la niñez adulta. Así que podemos ver que nosotros a hoy en día la historia es completamente diferente. En aquel entonces, en el tiempo bíblico, no se informó de ninguna mujer que muriera de enfermedad y solo se registra, fíjese usted, el caso de Arán. Arán era un hombre que murió antes que su padre y eso era un caso súper raro. Sin embargo, no murió niño, ni mucho menos adolescente, porque dice que tenía hijos e hijas. Así que, pero después vemos que cuando empezó a llegar el momento en que cada quien tiene que ir a descansar, porque nacemos con una fecha de caducación,
¿verdad? Y a veces unos caducan primero que otros, pero todos vamos a llegar al descanso de una forma o de otra, solo que no debemos de apresurar esto. Ahora, fíjese usted, Adán se registró que vivió 930 años y murió, dice, no murió que lleno de enfermedad, sino que vivió y cuando le llegó su momento, murió. Que fueron todos los días de Set 912 años. Fíjese usted, yo no conozco a ninguna persona que haya vivido tanto así. Conozco y tengo una fotografía que me tomé con una señora de 105 años, ya iba a cumplir. Y conozco a mis abuelos que vivieron 110, pero 912 años ninguno. En otros casos se dice que vivieron hasta tener edad avanzada y murieron llenos de vida. Así que, ¿cómo podemos nosotros llegar a tener una vida más generosa, con más años? Podemos ver que la degeneración humana es consecuencia de hábitos pervertidos, pues Dios dotó al ser humano de una naturaleza perfecta. Imagínese usted, amigo, que si Dios no nos hubiera dado una naturaleza fuerte a nuestros primeros padres, la humanidad hoy no existiría. Porque ahora, si nosotros los vivimos de 70 a 80 años con dificultad, imagínese usted, eh, si esto hubiera sido desde el principio, ya no existiría la humanidad, ¿verdad? Así que hoy podemos ver que no hay nada más esencial que la salud. Una persona enferma no está en la actitud psicológica ni física de gozar la vida en todas sus facetas. Una actitud descuidada en lo que se refiere a nuestra salud es un error que lo vamos a pagar con los años. Así que podemos ver que hoy estamos bombardeados por un sinnúmero de estudios que dicen que hay que una cosa es mala y mañana te dicen que otra es buena. Y muchas veces, tristemente, se ha visto que personas hasta pagan para hacerle propaganda a lo que es malo. Pero qué podemos hacer para que nuestros antojos y nuestra manera de ver la vida con relación a la nutrición pueda hacer un cambio y poder vivir sin enfermedad? En verdad, hoy estudiaremos más a fondo el peligro que encierra ciertas proteínas y cómo estar seguro qué cantidad debemos de comer. Veremos la diferencia entre comer y nutrirnos y los diferentes nutrientes y su función en el organismo. Así que los nutrientes se dividen en 3 grupos y le hablé de esto antes, ¿no? Porque le decía que los nutrientes tienen, los nutrientes se dividen en 3 grupos: proteínas, minerales y agua. Pero lo que comemos tiene proteína. Nutrientes enérgicos también es el segundo grupo. Entonces se componen de carbohidratos, grasas y también proteína, porque hay alimentos que mantienen, nutrientes que se ayudan unos con otros. Podemos decir entonces que hay nutrientes que están construyendo nuestro cuerpo, porque el tercer grupo es nutrientes reguladores, que son los minerales y las vitaminas y las enzimas y fibras. Aunque las fibras no se consideran nutrientes, pero son importantes en nuestra alimentación y vienen también con los nutrientes. Que hay nutrientes que están construyendo nuestro cuerpo. Hay nutrientes que dan energía al cuerpo. Y hay nutrientes que regulan todo lo que está pasando en nuestro cuerpo. Hoy nos concentraremos nada más en la proteína. Lo que comen las personas, más que todo lo que más conocen las personas en una alimentación es que deben de comer proteína. Perdón. Y muchas personas están, usted le pregunta, cuando usted le habla de comer vegetariano,
lo primero que le dice, ¿y a dónde voy a conseguir la proteína? Pues eso no tiene pérdida, todos te dicen lo mismo. Lo que nosotros podemos hacer es ah, conocer, empeñarnos en conocer a dónde podemos tener los nutrientes, en qué alimentación hay más nutrientes que en otros para tener una salud um, bien equilibrada. La palabra proteína viene del griego y significa lo primero, lo primordial. Y quizás allí proviene la obsesión de que vamos a comer si no comemos proteína, ¿verdad? Así que tenemos que casi en el siglo XIX el químico alemán Dr. Bonn, eh, eh, él aseguró él tuvo un estudio que le permitió separar la proteína de los tejidos y empezó a darse cuenta de la cantidad de proteína que tenía, que puede tener una persona en los tejidos, y hizo de eso un estudio muy interesante que cambió la vida de las personas en muchos aspectos, buenos y malos, por cierto. Como los músculos consisten mayormente en proteína, el doctor Levy, Levy, él pensó que la fuerza muscular era la cantidad de proteína que se consumía. Pero digamos que después, tiempos después, un alumno de él, a un alemán famoso llamado Boy, él convencido de todo lo que su profesor le había enseñado, se empezó a realizar estudios en grupos de mineros. Usted sabe que los mineros tienen que estar saludables o tener fuerza para hacer ese trabajo tan duro, ¿verdad? Pero en verdad no viven mucho. Ustedes lo ven que son jóvenes porque mueren jóvenes. Ahí no consigues viejos porque el trabajo es muy duro y se exponen al polvo y a todo este asunto que el mal ambiente que hay en un lugar de minas, ¿verdad? Así que no están muy protegidos. Y él, cuando él vio a estos hombres tan fuertes, dijo, bueno, esto yo tengo que hacer un estudio en la alimentación de estos hombres porque se ven muy fuertes. Así que pidió permiso para examinar su comida y encontró que estos mineros tenían en su alimentación uh, un 120 gramos de proteína al día. Así fue como se conoció el llamado estándar Boy, o sea que él empezó a decir que eso era lo que teníamos que comer, 120 gramos de proteína al día. Bueno, no pasó mucho tiempo porque aquí lo pueden ver, 120 gramos de proteína era lo que el doctor Boy Levy empezó a, a aconsejarle a las personas. Ojalá no le den ganas de comer al ver esos platos, ¿eh? Pero bueno, no pasó mucho tiempo sin que científicos, doctores de Europa, la India y otros países encontraron que esto era una exageración y porque estaba trayendo muchas enfermedades. Así que empezaron a razonar y a decir que un 70% era más seguro que 120 gramos de proteína. Ahora los gramos, no, miligramos. A los médicos empezaron a decir que más tarde que no, porque a medida que empezaban a ver la decadencia de las personas en su salud, siguieron estudios y después empezaron a decir que 20% de proteína al día era la cantidad adecuada. Pero estos estudios realizados por médicos más conservadores que creen que la nutrición vegetariana es lo mejor, no fueron muy bien aceptados, pero al final, con tantas enfermedades, se llegaron a la conclusión de que sí, era lo mejor. Así que, en verdad, nosotros hoy en día podemos ver que
La ciencia médica está influenciada por los ganaderos, que aportan gran cantidad de dinero para conseguir el apoyo de la ciencia. Y es por eso, amigos, que nosotros debemos de buscar información día a día de cómo nosotros vamos a criar nuestros hijos, porque los hijos que hoy tienen ustedes en sus hogares que aman y cuidan, si ustedes no se informan, ellos serán los niños, serán los adultos del mañana enfermos que ocuparán cama en los hospitales. Así que es muy importante que nosotros nos informemos. También ya les dije que los médicos están influenciados por los ganaderos porque ellos pagan grandes cantidades de suma para que sus productos estén en el mercado. La industria ganadera aporta, como le digo, gran cantidad de dinero y los políticos y también son apoyados por ellos, así que tienen que apoyarlos porque sus productos son los que hacen que venga el dinero que ellos necesitan para sus campañas y también para mantener ese gran monstruo que es el mundo de la medicina, ¿verdad? Que por cierto, no estoy en contra de la medicina que es bien aplicada. Veamos el lado verdadero y verdaderamente oscuro de la proteína. La proteína, por la grasa que nosotros estamos llevando a nuestro plato, no es la proteína animal, no es la más indicada. ¿Por qué? Porque nosotros, Dios nos hizo para comer vegetales, para comer granos, para comer, tomar agua y no soda. O sea, Dios nos hizo natural para que nos alimentáramos de lo natural, no de lo muerto. Por la gracia de Dios que no deja a sus hijos en tiniebla, puedo decirle que años más tarde hicieron un estudio que se llamó, en ese entonces le decían el estudio de chino o algo así, y por la gracia, después vimos que un grupo médico realizó este estudio y aportó gran cantidad de luz a la ciencia y al campo de la nutrición. Esta investigación científica se ha considerado como el estudio más exhaustivo sobre la conexión de la dieta entre la dieta y la enfermedad. Ahí empezaron los médicos a poder decir que en verdad la alimentación tenía que ver con la salud. Podemos ver aquí también que los productos animales contienen un nivel bajo de fibra. O sea que nosotros necesitamos fibra, ¿verdad? Para mantener el tracto digestivo en buenas condiciones. También no contienen antioxidantes, fitoquímicos, y el que no puede no puede proteger esa alimentación a nuestro cuerpo. Ustedes pueden ver allí en la pantalla que en verdad podemos tener una alimentación a base de carne, pero vamos a tener enfermedades. Las personas que comían poca proteína y en aquel entonces y aún en este tiempo, llegaron a desarrollar con el tiempo enfermedades las mismas enfermedades que las personas que comían mucha carne, o sea, mucha proteína. En aquellos que tenían una alimentación completamente vegana, se observó gran diferencia. Sus niveles de enfermedades degenerativas eran casi cero, fíjese usted. Y sus niveles de enfermedades, o sea, del corazón también. Así que podemos ver que hay resultados, o mejor dicho, hay bendición en obedecer lo que Dios dice. Dios ha dicho que hay muchas formas de curar, pero una sola que el cielo aprueba, y esa es el natural. Así que si lo natural es lo que me va a curar, entonces yo debo de aplicar en mi alimentación lo natural.
Así que no solo el cáncer son enfermedades, enfermedades cardíacas, am, problemas en el tracto digestivo y traen el comer en proteínas en exceso. E incluso la proteína vegetal, cuando nosotros no la sabemos aplicar adecuadamente, también puede traer problemas. El consumo de pollo y pescado está relacionado con el cáncer en el colon. Fíjese que, los datos que yo le estoy diciendo aquí son datos que ya han hecho los mismos médicos, lo han dado a conocer. No es que porque yo sea vegetariana voy a decir una cosa que no ha sido, que no es verdad. Estos son datos que si ustedes se meten en el internet y buscan estos datos que yo les estoy dando, ahí los van a encontrar escritos por mismos médicos. Dice que un estudio realizado en 32,000 personas adultas por 6 años, hicieron este estudio, mostró que quienes evitaban la carne, especialmente la carne roja, pero comían carne blanca con regularidad y productos de origen animal y bajos en grasa, tenían un 30% más de posibilidades de enfermar de cáncer del colon que quienes no consumían carne blanca. El mismo estudio probó que aquellos que se consumían frijoles, guisantes, lentejas, al menos 2 veces por semana, el riesgo del cáncer del colon era un 50% menos. Imagínese usted qué tremenda ayuda, ¿verdad? El pollo contiene casi la misma cantidad de colesterol que un filete de carne, que un filete de carne roja. Me van a disculpar, pero ha tenido hay un cambio de temperatura aquí y me ha afectado un poquito, pero gracias a Dios ya estoy bien. Lo que muestra, por ejemplo, podemos ver ahorita que hay en la pantalla un pollito ahí que no se mueve, ¿verdad? Porque está muertito. Pero podemos ver que que el pollo dice que contiene la misma cantidad de colesterol que el filete de carne roja. Esos compuestos tienen compuestos cancerígenos más concentrados aún que que la misma carne de pollo, de res. Podemos ver que las escrituras, o sea, podemos ver que la estructura de una proteína son formadas por aminoácidos y hay 20 aminoácidos en nuestro cuerpo, como las letras. Usted dice, bueno, tengo tantas letras y usted puede, ¿qué tanto puede escribir usted, verdad, con el abecedario? Pues también con los aminoácidos en nuestro cuerpo se convierten en diferentes clases de proteínas y nos ayuda y tenemos las proteínas para las uñas, la proteína para el pelo, proteína para diferentes partes de la piel. Así que tenemos que todo el cuerpo necesita proteína, solo que tenemos que comer la proteína correcta. Vamos a ver aquí que la capacidad del cuerpo de sintetizar los aminoácidos es limitada. Así que 10 de ellos, de los aminoácidos, son esenciales. Y cuando nosotros decimos que un aminoácido es, los aminoácidos esenciales, es que el cuerpo no los produce y nosotros tenemos que buscarlo en los alimentos. Así que esta, estos ácidos son tan fuertes que, o sea, cuando nosotros vemos aquí que se dice que los esenciales nos están ayudando en cómo nosotros podemos estar libre de radicales libres y todo eso, pero los esenciales los tenemos que buscar, les dije antes, en la nutrición y que el cuerpo no puede producir, ¿verdad? Entonces lo tenemos
en las verduras, especialmente en las frutas, en todo lo crudo nos ayuda a tener aminoácidos. Y además de esto tenemos aquí que estos ácidos fuertes del estómago queman las células dentro del cuerpo y como no tenemos ningún sistema de almacenamiento de aminoácidos cuando nosotros comemos tanta proteína, lo que sucede es que se convierten en grasa y como los carbohidratos son sobrantes, o sea, agarran los sobrantes y los convierte en toxina. No es como le diría, voy a leerle textualmente esto porque dice, los aminoácidos y todos los ácidos fuertes que están en el estómago son demasiado fuertes para las paredes de nuestro estómago y cuando nosotros almacenamos grandes cantidades de aminoácidos en nuestro cuerpo, como no tenemos las grasas, o sea, no como las grasas y los carbohidratos, estos no son almacenados, pero las proteínas sí las almacenamos, así que tenemos que tener mucho cuidado de esto. Una mujer embarazada necesita 1.2% de proteína para desarrollar su bebé, si no, para que se esté sano, pero si es vegana recibe 2 veces esa cantidad y así que no necesita ir a buscar un pedazo de carne para tener la proteína. Una mujer que tenga el doble de la cantidad de proteína que necesita embarazada, no solamente va a tener un niño saludable, sino que puede compararse con la fuerza, o sea, la proteína que puede necesitar un hombre para ser un deportista, ¿verdad? Ah, es menos de la cantidad que necesita un deportista. Así que puede compararse la alimentación de una mujer vegana con la alimentación de un deportista y se dará cuenta que no necesita ni él ni ella de cantidades de proteínas más grandes. Una dieta 100% vegetariana suple 2 veces la cantidad de proteína que nosotros necesitamos. Sin embargo, y si seguimos el alimento refinado y sin verduras y todo eso, vamos a terminar enfermos. Pero cuando nosotros tenemos una dieta completamente vegetariana o vegana, tenemos que saber balancear. La dieta americana dice que tiene de 5 a 7% más de proteína de lo que realmente necesitamos. Ese exceso de aminoácidos en el cuerpo lo convierte en energía, produciendo una gran cantidad de ácido úrico, amonia y ácido sulfúrico en el proceso. Así que cuando nosotros eh, cambiamos de la carne, o sea, de la proteína animal a proteína vegetal, debemos también saber cómo lo vamos a sustituir con granos, con las almendras, con muchos vegetales que van a mantener, o sea, si usted come arroz integral, frijoles y algún maíz que no esté alterado genéticamente, usted en la combinación de 3 alimentos puede tener una proteína completa. Además, no debemos de tener miedo de que no tengamos la proteína por la razón siguiente. De cuando nosotros vemos a una vaquita, que es por lo general de donde sacan la carne roja, ¿de dónde creen ustedes que ellos agarran la proteína? Ellos la agarran de los vegetales. Así que cuando nosotros nos comemos un bistec, estamos comiendo proteína de segunda clase. Y la dieta
la dieta que los expertos en salud recomiendan al tener un 7% más de proteína que necesita el cuerpo, produce, como le dije antes, tanto ácido que los riñones no pueden procesarlo. Y el resultado es miles de personas en diálisis y sin esperanza. Los comerciantes recomiendan bebidas enérgicas, proteínas concentradas, y esto es un daño extra pues que le hacemos a la alimentación. Y es muy común ver una persona que está comiendo un plato con mucha proteína animal y al lado tienen una soda. Imagínense, se están haciendo un daño más grande. La acidez que entran en el cuerpo por los alimentos llegan al intestino y empiezan a extraer los nutrientes. Así que cuando nosotros tenemos una alimentación basada en cosas ácidas como es la proteína animal y como incluso los granos y todo esto tienden a acidificar la sangre, pero si nosotros estamos comiendo un poco de comida, digamos grano, con una ensalada y arroz, estamos poniendo menos ácido en nuestro cuerpo. Así que es muy importante que sepamos que aún con los alimentos que no tienen nada que ver con los animales, si nosotros una alimentación sana es aquella que voy a poner en mi plato más cosas crudas, o sea, alguien dijo un 80% crudo y un 20% cocido. Y en lo crudo usted no va a acidificar la sangre, pero aún así, si yo estoy comiendo sándwich en la mañana y en la tarde estoy comiendo pura comida cocida, no le estoy dejando a mi cuerpo más opción que tener una sangre acidificada. El exceso de proteína puede darle a llegar a tener un ataque al corazón, un derrame cerebral o cualquier otra enfermedad. Así que es muy importante que nosotros, aún en el tiempo en cuando nosotros estamos comiendo proteína en vegetal, tenemos que saber que no puedo comerme una gran cantidad, sentarme con una bolsita de almendras y comérmelas todas porque es un exceso de proteína también en mi cuerpo. El doctor Carlin de la India, este doctor hizo un estudio de la caseína y utilizó dos grupos de ratas. Un grupo de ratas le daba una alimentación de un 5% de caseína. Al otro grupo le dio el 20% de la caseína y el grupo que recibió el 5%, ¿qué creen ustedes? No mostró ningún síntoma serio. Así que el grupo que recibió el 20% de caseína empezó a desarrollar tumores cancerígenos. Y el doctor dijo, no, esa es una casualidad. En verdad es porque le di a estas a las que le di el 5% estaban más saludables, pero las que le estaba dando el 20% estaban débiles. Así que voy a hacer un experimento con las otras que son fuertes y le cambió. A las que le daba 20% de caseína le puso un 5% y a las otras les agregó el 20%. Pues las que estaban sanas empezaron a desarrollar las mismas enfermedades que tenían las otras ratitas que estaban sanas, y en cambio las que le quitaron el 20% y le bajaron a un 5% empezaron a sanar sus tumores. Así que ese fue un experimento para mostrarnos que cuando nosotros vamos al mercado y compramos una leche, incluso la leche de soya, le agregan caseína para que dure más. También el queso que le dicen queso vegetariano,
ese comercial que ustedes compran que se puede conseguir en los mercados y que digan que tienen caseína, no lo compren porque ese les va a traer cáncer en las mamas. No es necesario preocuparse por la proteína porque todos los alimentos tienen proteína, como le dije antes, y los vegetales tienen eh, la, la proteína de primera calidad. Debemos quitar de la alimentación los productos animales, aunque nos gusten mucho. Los productos de soya, el gluten, porque eso es, o sea, los productos de soya, pero los que están procesados y los que no se han comprobado de que no vienen de la soya genéticamente alterada. Muy bien. Entonces también el gluten, el gluten es la proteína que sacan del trigo. Ese gluten, si una persona está comiendo gluten todo el tiempo, puede desarrollar un cáncer en el intestino. Así que no solamente le estoy diciendo que es el producto animal que le puede hacer daño, también la proteína, el exceso de proteína vegetariana va a causar daño. Así que debemos ser equilibrados. Las personas vegetarianas que usan demasiada proteína concentrada, como le dije antes, el gluten, la soya, pueden desarrollar muchas enfermedades, entre ellas el cáncer en el colon. Pero las personas que son vegetarianas, pero se alimentan también su alimentación es basada en harinas refinadas, pan, pasta, rosquilla, esas panes dulces que le gusta tanto a la gente. eh, Todas esas personas, aunque sean vegetarianas, van a desarrollar enfermedades. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos los minerales, los fitoquímicos, los ácidos grasos esenciales, como la omega 3 que conseguimos en la linaza y también en la chía. Todas esas cosas, eso necesitamos para ser sanos. Y las harinas refinadas no las traen. Así que tenemos que pensar también qué es lo que estamos comiendo. No solamente asustarnos y decir, no, no, quito la carne, pero sigo haciendo lo otro, las cosas malas. Personas que se alimentan con gran cantidad de frutas y vegetales, semillas y granos no tendrán por qué sufrir deficiencia de proteína. Y podemos ver, yo conozco niños que los han criado sin la proteína animal y esos niños al tener una alimentación nutrida, bien equilibrada, tienen una salud a prueba de hierro. Así que recuerden siempre que coma lo que coma, aunque sea un pedazo de lechuga, como les dije al empezar, estarán consumiendo proteína, carbohidratos y grasa, porque Dios nos puso toda esta sustancia en los alimentos porque sabía que nosotros lo necesitábamos. Así que tenemos que tener en cuenta que una de las cosas que yo estaba leyendo aquí en este libro que habla acerca de la salud, y le quiero dejar este consejo, es: el Señor ha escogido para hacer su obra, el Señor os ha escogido para hacer la obra. Y si hacéis una obra imprudente y llena con alimentos que van a cortar tu vida, no podrás hacer el trabajo para el cual has sido llamado. Aplicar los frenos, resistí vuestro apetito, colocarte bajo el estricto control de la conciencia, entonces y abandona todo aquello que es perjudicial para tu salud, por amor a ti y por amor a Dios, y verás que tendrás, si eres una persona vigilante de tus gustos y eres temperante, tendrás mejor salud y llegará el momento que Dios te dará la bendición cuando tú le pidas. Pero qué triste es que yo pueda repetir que el Señor va a escuchar mis oraciones, que el Señor está conmigo por el resto de mi vida,
pero yo estoy desobedeciendo y entonces no hay un equilibrio entre lo que digo y de lo que hago. Así que yo pido a cada uno de ustedes que piensen en estos pequeños consejos y que también aquellos que son, um, que utilizan la oración como un medio de comunicarse con Dios, que oren por este programa, que oren por nosotros. Yo soy el rostro visible de este programa, pero detrás de mí hay todas las personas que hacen posible y que eh, de una manera imposible no podría llegar este programa sin la ayuda de ellos. Así que oren por cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y nos veremos el próximo sábado a la misma hora, a las 4 de la tarde. Y no se olviden que ustedes nos pueden conseguir a nosotros en Una Total Transformación. Allí estaremos en YouTube para que puedan volver a escuchar estas pequeños consejos. Que el Señor les bendiga y me despido de ustedes con una oración. Señor, te doy gracias por esta parte del tiempo que tú nos regalas para estar con nuestros amigos. Bendíceles. Permite, Señor, que ellos de una manera sencilla pero perseverante vayan quitando aquellas cosas que le hacen daño. Bendice sus hogares y en especial, Señor, bendice cada uno de sus hijos al que lo tenga y danle sabiduría a cada padre para dirigir la vida de esos niños. Por Cristo Jesús te lo pido todo. Amén.